Crié a mi hija sola, sacrifiqué mi vida por ella. Cuando le di mi casa me pagó quitándome a mi novio y echándome a la calle. Ahora, embarazada y sin nada, vuelve suplicando mi ayuda. Pero yo ya no tengo una hija. Tenía 19 años cuando sostuve a Vanessa por primera vez. Su padre nos abandonó al enterarse del embarazo. Y todos me decían que mi vida había terminado. Quizás tenían razón. La vida que imaginaba se evaporó ese día. Pero empezó otra que dediqué por completo a esta pequeña niña que me miraba con ojos idénticos a los míos. Vanessa nunca durmió en una cuna de segunda mano. Yo sí dormí en un colchón en el suelo durante 3 años para poder pagarle ropa nueva y juguetes educativos. Cuando llegaba a casa después de mi segundo turno, mis pies sangraban dentro de mis zapatos desgastados. Pero me obligaba a sonreír mientras le leía cuentos hasta que se dormía. «Mamá, ¿por qué no tenemos carro como la familia de Sofía?», me preguntó cuando tenía 7 años. «Porque estoy ahorrando para tu universidad, mi amor», le respondí sin mencionar que había vendido el único auto que heredé de mi padre para pagar su primera escuela privada. ¿Pueden imaginar el orgullo que sentí cuando recibió su carta de aceptación para medicina? Las dos lloramos abrazadas en la cocina, yo más que ella, sabiendo lo que significaba hipotecar la pequeña casa que había conseguido con tanto esfuerzo. «Valdrá la pena», le dije a Catalina, mi mejor amiga, mientras firmaba los papeles del préstamo. «Elena, ¿y qué hay de ti? ¿Cuándo vivirás tu vida?», me preguntó con esa mirada de preocupación que yo siempre ignoraba. «Tendré tiempo después. Ahora ella me necesita». El día de su graduación como doctora sentí que había cumplido mi propósito en la vida. A mis 45 años había logrado darle todo lo que yo nunca tuve. Me pasé la ceremonia llorando en silencio, recordando las noches sin dormir, los 3 trabajos simultáneos, las comidas saltadas para que ella pudiera tener libros nuevos. Cuando subió al podio, contuve la respiración esperando escuchar mi nombre en su discurso de agradecimiento. «Quiero agradecer especialmente al Dr. Morales, quien ha sido mi mentor y mi inspiración. Sin su guía, jamás habría llegado hasta aquí». Esas fueron sus palabras, ni una mención a la mujer que vendió su sangre para pagar un semestre cuando la beca no llegó a tiempo. Catalina me apretó la mano cuando vio mi sonrisa congelarse. «Es normal», me justifiqué después. «Está nerviosa. Y el Dr. Morales fue muy importante en su carrera». Catalina me miró fijamente. «Elena, ¿te das cuenta de que ella espera tus sacrificios como si fueran una obligación? Esto no es normal». Recuerdo sus palabras exactas porque fueron como un puñal que decidí ignorar. Preferí justificar a mi hija. «Está enfocada en su carrera, es joven. Tendrá tiempo de valorar todo esto después». Cuando me ofrecieron el ascenso que había perseguido durante 10 años, lo primero que pensé fue en cómo afectaría a Vanessa. La nueva posición requería mudarme a otra ciudad durante su último año de especialización. «No puedo aceptarlo», le dije a mi jefe. «Mi hija me necesita aquí». Lo que no le conté es que Vanessa había cancelado nuestras últimas 3 cenas de cumpleaños. La última vez ni siquiera me llamó, me envió un mensaje a las 11 de la noche. «Perdón, mamá, surgió algo con unos colegas. Te compensaré luego». Guardaba recortes de cada uno de sus logros académicos en un álbum especial. La noche que pegué el artículo sobre su reconocimiento como residente destacada, lo hice a la luz de una vela, porque no había pagado la electricidad a tiempo. El dinero había ido para un congreso médico, que ella necesitaba absolutamente para su currículum. Hace un año, durante un chequeo de rutina, me diagnosticaron una condición cardíaca. No era terminal, pero me hizo pensar en mi mortalidad por primera vez. Cuando la doctora mencionó factores de riesgo como estrés prolongado y descuido personal, casi me río en su cara. Mi vida entera cabía en esas 2 frases. «Deberías pensar en ti misma», me dijo cuando le conté sobre mi rutina diaria. «No es demasiado tarde para comenzar». Esa noche, mirando el techo de mi habitación, me pregunté qué había hecho con mi propia vida mientras construía la de Vanessa. La respuesta era dolorosamente clara: nada. Decidí entonces, por primera vez en 26 años, intentar ser feliz. Lo que no sabía es que ese simple deseo, el atrevimiento de querer algo para mí misma, desataría una tormenta que me arrebataría absolutamente todo. Si hubiera sabido lo que vendría después, ¿habría hecho las cosas diferentes? A veces me lo pregunto mientras miro por la ventana del pequeño apartamento donde vivo ahora. Pero esa es otra parte de la historia. Y créanme, lo que viene es mucho peor. Conocí a Marcos en la sala de espera del cardiólogo. Suena a cliché, lo sé, pero así fue. Yo estaba hojeando una revista vieja, tratando de no pensar en los resultados de mis últimos exámenes, cuando lo escuché reír por algo en su teléfono. Teníamos la sala para nosotros solos, y cuando nuestras miradas se cruzaron, me sonrió como nadie lo había hecho en años. No era la sonrisa condescendiente que recibía cuando la gente se enteraba que había sacrificado mi vida por mi hija. Era una sonrisa de hombre a mujer. Por un segundo volví a sentirme visible.
Perdón, es que mi sobrino me envió un meme ridículo, me dijo mostrándome su pantalla. A veces me pregunto si tengo 12 años, porque me sigo riendo con estas tonterías. No sé qué me poseyó, pero le respondí: si tener sentido del humor te hace tener 12 años, entonces deberíamos preocuparnos por todos los adultos amargados de 40 que conozco. Marcos tenía 50 años, el pelo entrecano, y unos ojos que parecían sonreír incluso cuando estaba serio. Venía por un chequeo de rutina, dijo. Empresario, divorciado hace 5 años, sin hijos. Intercambiamos números, por si necesitábamos recomendaciones médicas. Rechacé su primera invitación a cenar. No puedo, tengo que ayudar a mi hija con una mudanza, mentí. La verdad es que Vanessa ni siquiera me había llamado en 2 semanas. Rechacé la segunda porque me dio miedo. ¿Quién era yo para tener una cita? Mi último novio había sido el padre de Vanessa, cuando yo todavía creía en cuentos de hadas. A la tercera invitación, Catalina me confrontó. Elena, por el amor de Dios, ¿qué estás esperando? ¿Un permiso firmado de tu hija? Sus palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada. ¿Era eso? ¿Estaba esperando que Vanessa me autorizara a tener vida propia? Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Al día siguiente, llamé a Marcos y le dije que sí. Nuestra primera cita fue en un pequeño restaurante italiano. Llegué 20 minutos antes, temblando como una adolescente, considerando seriamente escapar antes de que él llegara. Me miré en el espejo del baño, vi las arrugas alrededor de mis ojos, las canas que empezaban a asomarse, y pensé: ¿a quién estoy engañando? Estás hermosa, fue lo primero que me dijo cuando me vio. Y lo más increíble es que, por un momento, le creí. La cena se convirtió en caminata, la caminata en café, el café en planes para el fin de semana. Por primera vez en 25 años, me dormí pensando en mí misma, no en Vanessa. Ten cuidado, me advirtió Catalina cuando le conté sobre él. No sabes nada de este hombre realmente. Por una vez en mi vida, quiero no tener cuidado, le respondí. Quiero equivocarme por mi cuenta, no por alguien más. El día que le conté a Vanessa sobre Marcos, esperaba. No sé qué esperaba. ¿Felicidad por mí? ¿Interés al menos? ¿Un novio? ¿A tu edad? Fue su respuesta, con una mueca que intentó disimular tomando un sorbo de su té. Estábamos en mi cocina, en una de sus raras visitas mensuales. Sentí cómo me encogía ante sus ojos. Cómo los años de confianza que intentaba construir se desmoronaban con una simple frase. Tengo 45 años, no 85, intenté bromear, pero mi voz sonó pequeña. Claro, mamá. Solo ten cuidado con tus expectativas. Los hombres a esa edad buscan enfermeras o carteras. Me dio una palmadita en la mano como si yo fuera una niña ingenua. Y tú no tienes mucho de lo segundo, ¿verdad? Me quedé sin palabras. Esta mujer a la que había dado todo me veía como una vieja patética y pobre. Cuando la doctora me llamó para decirme que mi condición cardíaca había empeorado, estaba sola en casa. No se lo dije a Vanessa. No quería preocuparla durante su importante rotación en cirugía. No se lo dije a Marcos, nuestra relación era demasiado nueva, demasiado frágil, pero el miedo me consumía por dentro. ¿Y si moría y dejaba a Vanessa sin nada? La casa aún tenía una hipoteca, y aunque no era gran cosa, era todo lo que tenía para dejarle. Contacté a la abogada Rivera, una mujer severa pero justa que me había ayudado años atrás con unos papeles. Le expliqué mi situación y mi deseo de transferir la propiedad a mi hija. Deberíamos incluir cláusulas de protección, me dijo, ajustándose las gafas. Usted podría necesitar esta casa. Mi hija me cuidará, respondí con una confianza que ahora me parece ridícula. Solo quiero asegurarme de que tenga algo si me pasa algo. La abogada me miró largamente antes de decir: la propiedad es suya, pero insisto en incluir algunas protecciones básicas. Acepté algunas de sus cláusulas, más para tranquilizarla que por convicción propia. El documento se firmó un 18 de marzo, una fecha que grabaría en mi memoria por razones que nunca imaginé. Esa noche, después de firmar los papeles, Marcos me sorprendió con 2 boletos para París. Siempre has querido ir, ¿no? Me dijo, sosteniendo los boletos como si fueran tesoros. Es hora de que vivas un poco, Elena. Lloré en sus brazos, abrumada por tanta felicidad. Pensé que finalmente la vida me estaba compensando por todos esos años de sacrificio. Le voy a decir a Vanessa, le dije entre lágrimas de alegría. Estará tan contenta por mí. Marcos me abrazó más fuerte. Claro que sí. ¿Quién no estaría feliz de verte, así? Si hubiera prestado atención, habría notado algo extraño en su tono. Un cálculo frío detrás de sus palabras, pero estaba tan desesperada por creer en este cuento de hadas tardío que ignoré todas las señales, incluso cuando Vanessa comenzó a aparecer casualmente cada vez que Marcos venía a casa. Incluso cuando empezó a preguntarme detalles íntimos sobre él, incluso cuando la encontré revisando mis mensajes de texto mientras yo cocinaba.
Para entonces, la trampa ya estaba puesta, y yo, como una tonta enamorada, caminaba directamente hacia ella. Las visitas de Vanessa se volvieron sospechosamente frecuentes. De pronto, mi hija, que apenas me llamaba una vez al mes, aparecía 3 veces por semana en mi casa. Siempre casualmente cuando Marcos estaba presente. «Ay, mamá, olvidé que venía tu amigo», decía cada vez, con esa pausa calculada antes de la palabra amigo. Siempre vestida impecablemente, siempre con ese perfume caro que se compraba mientras yo seguía remendando mis zapatos viejos. Al principio, me sentí feliz. Pensé que por fin mi hija se interesaba en mi vida. Qué estúpida fui. Recuerdo el día que llegó con una botella de vino para celebrar que estás feliz. Esa noche, mientras yo preparaba la cena, los escuché riendo en la sala. Me asomé discretamente y vi a Vanessa mostrándole a Marcos fotos mías de cuando era joven. «Mi madre era muy bonita antes», le dijo, pasando las páginas del álbum que yo guardaba como un tesoro. «Es una pena que se haya dejado tanto». Marcos sonrió incómodo. «Tu madre sigue siendo hermosa». «Por supuesto», respondió Vanessa con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Es solo que ha trabajado tanto por mí. El sacrificio tiene su precio, ¿no?» Mi corazón se encogió, pero lo ignoré. «Estás siendo amable con él», me dije. «Solo quiere conocerlo». Un jueves por la tarde. Volví temprano del trabajo. Había olvidado unos documentos, y necesitaba firmarlos. La casa parecía vacía, pero cuando entré a la cocina por un vaso de agua, escuché voces que venían de mi habitación. Me acerqué en silencio, con el corazón latiéndome tan fuerte que temía que lo oyeran. La puerta estaba entreabierta. «No sé cómo pudo pensar que alguien como tú realmente la amaría», decía Vanessa entre risas. «Ya está muy vieja para ti. Tu madre ha sido muy generosa conmigo», respondió Marcos con una voz que nunca le había escuchado. Fría. Calculadora. «Por favor, ni que fueras un santo. Ambos sabemos lo que buscas». «¿Y qué busco exactamente, Vanessa?» «Lo mismo que yo. Una oportunidad». Se hizo un silencio. Y luego escuché algo que me heló la sangre. El inconfundible sonido de un beso. Largo. Intenso. Me quedé paralizada, incapaz de moverme, mientras mi mundo entero se desmoronaba a mi alrededor. Quería gritar, quería entrar y confrontarlos, pero mis piernas no respondían. «Ella firmó la casa a mi nombre, ¿sabes?». La voz de Vanessa sonaba triunfante. «Legalmente es mía. Cuando le digamos que nos enamoramos, no podrá hacer nada. ¿No crees que es un poco cruel?», preguntó Marcos, pero no había verdadera preocupación en su voz. «Cruel es desperdiciar tu vida por alguien más, y luego exigir gratitud eterna. Tú ya tuviste tu vida, ahora es mi turno». Esas palabras, dichas por la boca que yo había alimentado, durante 26 años. Salidas de la garganta que yo había cuidado, durante incontables noches de fiebre. Retrocedí en silencio, salí de la casa y conduje sin rumbo durante horas, llorando hasta que no me quedaban más lágrimas. La confrontación llegó 3 días después. Estaba sentada en mi pequeño jardín trasero, mirando las flores que había plantado, imaginando que algún día Vanessa y yo las cuidaríamos juntas cuando yo fuera mayor. ¡Qué ingenua! Aparecieron tomados de la mano, como una pareja de enamorados adolescentes, excepto que él tenía 50 años, y ella era mi hija. «Mamá, tenemos que hablar», comenzó Vanessa con esa voz ensayada que usaba con sus pacientes cuando les daba malas noticias. No respondí, solo los miré, notando los detalles. Cómo sus dedos se entrelazaban. Cómo él evitaba mis ojos. Cómo ella se erguía, alta y orgullosa, sin un ápice de vergüenza. «Marcos y yo nos hemos enamorado», anunció como si me estuviera informando del clima. El silencio que siguió fue espeso, casi tangible. Podía escuchar el canto de los pájaros, el ruido lejano del tráfico, el martilleo de mi corazón herido. «Lo sé», respondí finalmente. «Los escuché el otro día». Vi un destello de sorpresa en sus ojos, rápidamente reemplazado por determinación. «Entonces entenderás que esto es inevitable. Estas cosas pasan. Estas cosas pasan, como si fuera un accidente de tránsito. Como si no hubiera sido un plan calculado desde el principio». «¿Inevitable?». Mi voz sonaba extrañamente calmada. «¿Es inevitable que mi hija y el hombre que dijo amarme me traicionen?». «No lo entiendes, mamá». Vanessa suspiró con exasperación. «Marcos y yo tenemos una conexión, algo real». Marcos por fin habló, su voz un patético intento de amabilidad. «Elena, nunca quise lastimarte. Simplemente sucedió». Me levanté lentamente. «Tienen razón, estas cosas pasan. La gente traiciona, miente, manipula. Pero no en mi casa».
Vanessa sonrió con una crueldad que nunca había visto en ella. Ahí te equivocas, mamá. Esta ya no es tu casa. Es mía. Lo dice el documento que firmaste. Al día siguiente, encontré un sobre en la mesa de la cocina. Dentro, había una notificación de desalojo. Tenía 30 días para abandonar la propiedad. Exactamente un mes después de la firma del documento. Cuando levanté la vista, Vanessa estaba en la puerta, observándome. Ya me diste lo suficiente, dijo con una frialdad que me atravesó como un cuchillo. Ahora me toca ser feliz a mí. Esa noche llovía como si el cielo mismo llorara por mí. Sin dinero para un hotel, había gastado mis ahorros en los boletos a París que nunca usaríamos. Con demasiada vergüenza para llamar a alguien, pasé la noche en un banco del parque, empapada y temblando. Mirando las luces de la ciudad a través de la cortina de lluvia, sentí algo cristalizarse dentro de mí. No era odio. Era algo más frío, más calculado. Si Vanessa creía que me había quitado todo, estaba equivocada. Aún me quedaba algo que ella nunca había valorado: mi inteligencia. Y mi paciencia. Lo que ella no sabía es que yo también tenía un plan. Un plan que comenzó el mismo día que noté su interés en Marcos. Un plan que la abogada Rivera había ayudado a diseñar desde el principio. Por primera vez en horas, sonreí. La lluvia seguía cayendo, pero ya no me importaba. La tormenta apenas comenzaba. Esa primera mañana después de dormir en el parque, llamé a Catalina. Cuando abrió la puerta de su apartamento y me vio empapada, con los ojos hinchados y toda mi vida en una maleta pequeña, no preguntó nada. Simplemente me abrazó. Te lo advertí, susurró mientras preparaba café fuerte. Lo sé, respondí, con la voz ronca de tanto llorar. Pero eso no importa ahora. Su apartamento era pequeño, pero tenía un sofá-cama que se convirtió en mi refugio. Esa primera noche, mientras Catalina dormía, saqué una libreta y comencé a escribir. No lágrimas ni lamentos. Escribí cada detalle de lo sucedido con precisión clínica. Nombres, fechas, conversaciones exactas. A la mañana siguiente, llamé a la abogada Rivera. Sabía que esto podía pasar, me dijo sin rodeos cuando entré a su despacho. No había lástima en su voz, solo determinación. Por eso insistí en las cláusulas de protección. Sacó una carpeta gruesa con mi nombre y la abrió sobre el escritorio. Dentro había documentos, fotografías, informes. ¿Qué es todo esto?, pregunté, confundida. Su plan de contingencia, señora Elena, el que comenzamos a preparar el día que me confesó sus sospechas sobre el repentino interés de su hija en su novio. Mi mente retrocedió a aquella conversación, 3 semanas atrás. Había sido solo una mención casual, una inquietud que ni yo misma tomaba en serio, pero Rivera, con esos ojos que parecían ver a través de las mentiras, había insistido. Por si acaso, documentemos todo. La cesión de propiedad que firmamos, continuó, ajustándose las gafas. Incluye una cláusula muy específica sobre transferencia fraudulenta y manipulación demostrable. Esas cláusulas son nuestra arma principal. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la esperanza. Durante las siguientes semanas, mientras vivía con Catalina, seguí una rutina estricta. Cada mañana caminaba 30 minutos, reconstruyendo mi fuerza física y mental. Retomé estudios de administración que había abandonado cuando Vanessa entró a la universidad. Cada página leída era un ladrillo en mi nueva fortaleza. Tienes derecho a estar furiosa, me dijo Catalina una noche, viéndome estudiar en silencio. La furia nubla el juicio, respondí sin levantar la vista, y necesito el mío más claro que nunca. Lo que nadie sabía era que, 3 veces por semana, me reunía con Rivera y un investigador privado que había contratado. Cada reunión revelaba nuevas piezas del rompecabezas que era la verdadera vida de Marcos. Su nombre real es Martín Salgado, me informó el investigador, deslizando un expediente sobre la mesa. Ha estado involucrado en al menos 5 estafas similares en los últimos 10 años. Miré las fotografías de otras mujeres, todas de mediana edad, todas con algún patrimonio modesto, todas abandonadas después de que él conseguía lo que quería. Tiene familia en Monterrey, continuó, esposa e hijos. El dinero que obtiene de sus conquistas, lo envía allá. Sentí náuseas, pero no sorpresa. En el fondo, siempre supe que era demasiado bueno para ser verdad. ¿Ha hablado con su hija?, me preguntó Rivera durante una de nuestras reuniones. No, respondí. Ella cree que estoy destruida en algún motel barato, demasiado avergonzada para enfrentarla. Perfecto, asintió la abogada. El tiempo es nuestro aliado. Cada día que pasa, acumulan más evidencia contra ellos mismos. Y así era. Nuestro investigador informó que Marcos había comenzado a hipotecar la casa Mi Casa apenas 2 semanas después de que me echaran. También había convencido a Vanessa de dejar temporalmente su trabajo para dedicarse a renovar la propiedad.
Está siguiendo su patrón habitual, explicó el investigador. Primero aísla a la víctima de su fuente de ingresos, luego la endeuda, y finalmente desaparece con el dinero. ¿Y mi hija permite todo esto?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Su hija está completamente cegada. Él le ha prometido un futuro juntos, viajes, una clínica privada, todos los sueños que ella cree merecer. Esa noche lloré por última vez, no por mí, sino por la niña que una vez sostuve en mis brazos, prometiéndole protegerla siempre. ¿En qué momento se convirtió en esta persona capaz de tal crueldad? Esto es lo que haremos, declaró Rivera 6 semanas después de mi expulsión. Hemos documentado suficientes pruebas de fraude financiero. Su hija ha permitido que Marcos solicite préstamos usando la propiedad como garantía. Según la cláusula 17b del documento que firmamos, esto activa automáticamente el proceso de reversión. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Catalina, quien me acompañaba a todas las reuniones importantes. Significa que podemos recuperar legalmente la propiedad, explicó Rivera. Pero hay más. La abogada me mostró documentos sobre las antiguas víctimas de Marcos, que habían aceptado testificar. Además tenía contactos con la esposa legítima en Monterrey, quien llevaba años buscándolo por abandono familiar. ¿Cuándo actuamos?, pregunté. Rivera sonrió con ese gesto calculado que había llegado a apreciar. El 18 de marzo. Exactamente un año después de la firma original. La justicia poética tiene su propio ritmo, señora Elena. Asentí, sintiendo una extraña calma. No era venganza lo que buscaba. Era justicia. Y redención. Mientras tanto, continuó Rivera, seguiremos monitoreando. Dejemos que cabe en su propia tumba un poco más. Comillas, salí de su oficina pensando en todas las noches que había pasado en vela por Vanessa. En todas las veces que había antepuesto sus necesidades a las mías. En todas las oportunidades perdidas. Ya no más. Mi tiempo de sacrificio había terminado. Y mi tiempo de renacer apenas comenzaba. El 18 de marzo amaneció con un cielo despejado. Me vestí cuidadosamente. Traje sastre negro. El collar de perlas que me regaló mi madre, maquillaje sutil. No era vanidad, era armadura. ¿Estás lista?, preguntó Catalina mientras me ajustaba el cuello de la blusa. Llevo 6 meses lista, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Todo se desencadenó como una sinfonía perfectamente orquestada. A las 9 de la mañana, Rivera presentó simultáneamente la demanda de reversión de propiedad y las pruebas de fraude financiero ante el juez que había firmado el documento original. A las 10:30 de la mañana, mientras Vanessa asistía a una entrevista para intentar recuperar su antiguo puesto, que había abandonado por presión de Marcos, un mensajero entregó un sobre en la recepción del hospital. Contenía fotos de Marcos con su esposa e hijos durante las conferencias de negocios a las que supuestamente asistía. También incluía copias de los préstamos que había solicitado usando la casa como garantía. A las 1:15 del mediodía, mientras Vanessa salía humillada de la entrevista, sus antiguos colegas la habían recibido con frialdad, conscientes de su comportamiento, recibió una llamada de la compañía hipotecaria. Los pagos estaban atrasados 3 meses. Marcos le había mentido, asegurando que estaban al día. A las 3:15 de la tarde, cuando Vanessa llegó desesperada a casa para confrontar a Marcos, se encontró con una mujer y 2 adolescentes en la puerta. La esposa legítima de Monterrey, quien había recibido anónimamente toda la información sobre su paradero. Yo observaba todo desde el auto de Catalina, estacionado a una distancia prudente. No sentía alegría ni satisfacción, solo una especie de paz melancólica. Nunca fuiste más que una cuenta bancaria con piernas, escuché a Marcos gritarle a Vanessa antes de empujarla y salir corriendo con una maleta. Dentro llevaba las joyas familiares que yo había guardado durante años. Vanessa se derrumbó en el jardín frontal, aquel que yo había cuidado con tanto amor. La esposa de Marcos intentó acercarse a ella, pero Vanessa la rechazó con un gesto violento. Se quedó allí, sola, mientras los vecinos observaban discretamente desde sus ventanas. 3 días después, recibí una notificación oficial. La propiedad volvía legalmente a mi nombre por fraude demostrable. Los préstamos que Marcos había solicitado habían devaluado considerablemente su valor, pero seguía siendo mía. Esa misma tarde, Vanessa intentó una jugada desesperada. Publicó en sus redes sociales una versión distorsionada de los hechos, presentándose como víctima de un estafador, sin mencionar su traición hacia mí. No duró ni 24 horas. Sus propios colegas y conocidos comenzaron a comentar: ¿no eras tú la que decía que su madre le debía todo? Y te robaste la casa y el novio, ahora asume las consecuencias. La publicación fue eliminada, pero el daño estaba hecho.
Está intentando contactar a sus antiguos mentores para que la ayuden a recuperar su posición, me informó el investigador. Todos la han bloqueado. No sentí satisfacción, solo tristeza por las consecuencias de sus acciones. Una semana después, recibí un mensaje de texto. Necesito verte. Por favor. Es urgente. Acordamos vernos en una cafetería neutral. Cuando llegué, casi no la reconocí. Mi hija, siempre impecable, lucía demacrada, con ojeras profundas y el pelo sin brillo. Había adelgazado notablemente. Estoy embarazada, soltó apenas me senté. No hubo saludo, ni disculpa. La noticia me golpeó como una ola fría. Mi primer impulso fue abrazarla, consolarla. Prometerle que todo estaría bien. El instinto maternal nunca muere completamente. Pero me contuve. ¿Y qué esperas que haga? Sus ojos se abrieron con sorpresa. Esperaba la madre abnegada de siempre. Necesito ayuda, mamá. Su voz se quebró. No tengo trabajo, ni casa, ni dinero. Marco se llevó todo y desapareció. No sé qué hacer con este bebé. Respiré profundamente. ¿Por qué acudes a mí? Ya no tengo una hija. Sus lágrimas comenzaron a caer. No eran lágrimas manipuladoras esta vez. Eran reales. Lo siento tanto, sollozó. Fui terrible contigo. Te quité todo. No, Vanessa. No me quitaste todo. Me quitaste cosas materiales que puedo recuperar. Pero tú lo perdiste todo. ¿Qué voy a hacer? Su vulnerabilidad era total ahora. Me levanté lentamente. Te di todo lo que necesitabas para ser independiente. Ahora es tu oportunidad de demostrarlo. Dejé dinero para el café y caminé hacia la salida. Antes de cruzar la puerta me volví. El bebé no tiene culpa de nada. Cuando nazca, si decides ser mejor persona de lo que has sido, podemos hablar. Mi nieto no crecerá sin abuela. Pero tú y yo. Eso dependerá de tus acciones, no de tus palabras. Esa noche, firmé el contrato de un pequeño apartamento cerca del parque. Era modesto pero completamente mío. La primera noche, coloqué una pequeña planta en el alféizar de la ventana. Comenzaba a florecer. De la casa anterior solo traje una caja. Dentro había un álbum de fotos familiar. Lo abrí por última vez y saqué una única fotografía. Vanessa y yo, sonriendo en su graduación. En el reverso escribí: para recordar lo que jamás volveré a permitir. Guardé la foto en un cajón y cerré la caja. No era venganza. Era evolución. A veces, mientras riego mi planta, me pregunto si Vanessa aprenderá la lección que yo tuve que aprender tan dolorosamente. Que el amor verdadero incluye respeto. Que los sacrificios no se exigen, se agradecen. Que todas las acciones tienen consecuencias. Si me preguntan si me arrepiento, la respuesta es no. Mi error no fue darle todo, fue olvidarme de guardar algo para mí misma. Y eso nunca volverá a pasarme. ¿Ustedes habrían hecho lo mismo? ¿O habrían perdonado más fácilmente? A veces me pregunto si fui demasiado dura, pero luego recuerdo esa noche bajo la lluvia expulsada de mi propia casa. Y se me pasa